En esta lección vamos a revisar los usos de por y para. Las preposiciones por y para casi siempre tienen sentidos diferentes, different meanings. Tienen muchos usos y por eso generalizaciones no son muy útiles, pero hay dos diferencias básicas entre las dos. Número uno, tenemos la preposición por, se usa con motivo o causa. So motive or cause, answering the question why. Y para se usa con propósito o uso. So purpose or use. Entonces, la diferencia básica número dos, por se usa con movimiento a través de tiempo y espacio. So movement through time and space. Y para se usa con movimiento hacia tiempo y el espacio. So in the direction of time. So in the direction of time, in other words, is expressing tiempo límite, which means deadline, and space, right? So going in the direction to a place expresses destination, destino. Vamos a empezar entonces con los usos específicos de por. So, número uno, usamos por con intercambio, exchange. So express the idea of in exchange for something. Ejemplo de intercambio, te di $100 por tu chaqueta. I gave you $100 for your jacket, in exchange for your jacket. Uso número dos, usamos con duración de tiempo, duration of time. Again, this is getting back to the idea of movement through time. So decimos, por ejemplo, estudié por 5 horas anoche. I studied for 5 hours last night, expressing the duration of time. Número 3, tenemos en inglés la idea de rate, o para decir per en inglés. El ejemplo, conduje a 55 millas por hora. I drove at 55 miles per hour. El uso número 4 de por es el movimiento a través de espacio, movement through space. So, por ejemplo, decimos caminé por el parque, I walked through the park. Tenemos número 5, marcador de la voz pasiva, the marker of the passive voice. En español se forma la voz pasiva con el verbo ser más el participio pasado y por. Entonces, el ejemplo tenemos la ventana fue abierta por Marco. The window was opened by Marco. So, tenemos el verbo ser más el participio pasado más por. Uso número 6, tenemos motivo o razón, motive or reason. Entonces, el ejemplo, lo hice por amor. I did it for love. It's the reason or motive that I did it. El uso número 7 es el objeto de un mandado. Mandado significa errand, so the object of an errand. Ejemplo, fui a la tienda por pan. I went to the store for bread. Número 8, para significar by means of en inglés. Dos ejemplos aquí. Número 1, se escapó por barco. He escaped by boat, by means of. La carta llegó por avión. The letter arrived by plane. Número 9, tenemos en vez de. En inglés, la idea de taking the place of. Replacement. O el ejemplo tenemos trabajé por mi hermano porque está enfermo. So you worked in his place in this example. You don't work for him. He's not your boss. You work instead of him. So por usar la preposición por significa en vez de.
El uso número 10 tenemos antes de infinitivo para significar because of or by. Por ejemplo, por vivir en la ciudad puedo ver muchos museos. By living in the city, I can see many museums. So because I live in the city, I can see many museums. Ejemplo número 2. Son campeones por ganar el juego. Son campeones por jugar el juego. They are champions by winning the game, or because they won the game. Entonces tenemos el último uso, número 11. Usamos antes de infinitivo para indicar something yet to be done. So to express something yet to be done. Los dos ejemplos. 1. Todavía queda mucho por completar. There is still yet much to complete. So much remains to be completed. So mucho por completar. Ejemplo número 2. La pizarra todavía está por borrar. So the blackboard is yet to be erased. Still needs to be erased. Entonces con la construcción por más el infinitivo. Número 2 tenemos los usos de para. Número 1 tenemos destino, destination. So again, this goes back to this idea of movement in the direction of space. So you're not moving through space, you're moving in the direction of space. Entonces, so in other words, the direction of a place, which is your destination. So el ejemplo tenemos caminé para el restaurante. I walked to or towards the restaurant. Ejemplo, el uso número 2, tenemos recipiente, intended for. So the thing that is intended for someone. So los tacos son para mis amigos. So the tacos are for my friends. They are the recipients. Número 3, tenemos tiempo límite, or deadline. So again, this goes back to the idea of movement in the direction of time. Right? So the deadline, you're not there in that, you're not moving through that time, you're working towards that time. Entonces el ejemplo que tenemos, la tarea para mañana es leer un cuento. The homework for tomorrow, the deadline, tiempo límite, es leer un cuento. El uso número 4 es propósito, purpose or use. Tenemos el ejemplo, compré un instante para mis libros. So I bought a bookshelf for my books. What is the purpose of the bookshelf? Right? Is to hold my books. That's its purpose or use. Ejemplo número 2, un lápiz es para escribir. The purpose or use of a pencil, un lápiz, is to write, para escribir. Uso número 5, excepción a una generalización, an exception to a generalization. Para un niño de 5 años, lee muy bien. For a child of 5 years old, he reads very well. So the exception to this rule is a child that reads well, that is only 5 years old. Para un niño de 5 años. Ejemplo número 2. Para un profesor de español es muy atlético. For a Spanish teacher, he is very athletic. So the generalization here would be that Spanish teachers are not particularly athletic, so here's your exception. El uso número 6, usamos antes de infinitivo para expresar in order to. This is a very common use. In front of an infinitive to express in order to. So trabajé ese verano para ganar mucho dinero. I worked this summer in order to earn a lot of money. Número 7, usamos con empleo, employment. El ejemplo, trabajo para mi hermano. So you might remember when we said before, if you say trabajo por mi hermano, it means you're working in his place. But when you say trabajo para mi hermano, that means that he's your boss. Número 8, tenemos punto de vista, point of view.
Para mí, la clase de español es más importante que inglés. For me, my point of view is that Spanish class is more important than English. Punto de vista. Ahora vamos a revisar algunas expresiones idiomáticas con por. Tenemos por favor, please, por lo menos, at least, por casualidad, by chance or accidentally, estar por, to be in favor of. So, por ejemplo, si yo digo estoy por este candidato, I am for or in favor of this candidate. Estar por. Por lo general, generally. Por todas partes, everywhere. So, busqué mis llaves por todas partes. I searched for my keys everywhere. Por fin, finally. Y por eso, therefore. You just have to memorize these expressions. Again, some of these are fairly simple and some of them are a little bit more tricky. Ahora tenemos algunas expresiones idiomáticas con para. Para siempre, forever. Para nada, not at all. Ejemplo, este bolígrafo no funciona para nada. This pen doesn't work at all. Estar para, to express something that is about to happen. Entonces el ejemplo, estoy para salir, significa I am about to leave. I'm about to leave. Y por fin tenemos para qué, so that. Y siempre se usa el subjuntivo después de la expresión para qué. Por fin tenemos los verbos buscar, pedir y esperar. Estos verbos no usan ni por ni para. La palabra for en inglés se expresa con el verbo. So these can be pretty difficult because the verb buscar means to search for, pedir means to ask for, y esperar is to wait or to hope for. So what you just have to remember is you do not use por or para after these three verbs. You just omit it because the idea of for is expressed or included in the meaning of these verbs. So, por ejemplo, tenemos busqué mi teléfono en mi habitación. I searched for, so no por or para after it. I searched for my telephone in my room. Número 2, siempre pido ayuda cuando tengo problemas. I always ask for help when I have problems. Y por fin tenemos, te esperábamos en el carro. We were waiting for you in the car. We were waiting for you in the car. So esto es un repaso de los usos de por y para.